Vamos hoy a concluir la tercera parte de estos mensajes que empecé, titulados Enamorados de su presencia. Y estuvimos hablando en la predicación anterior sobre esta idea de permanecer, y hablamos de la necesidad de permanecer con varios propósitos. En este pasaje de Juan 15 se nos desarrolla una y otra vez esta idea del Señor Jesús llamándonos a permanecer, pero luego empieza a decirnos el porqué de este permanecer, a qué cosas nos lleva este aprender a permanecer en Él. Y yo no sé si recordáis que estuvimos hablando que esta idea de permanecer era más que estar unido. Hablamos de una conexión íntima, profunda, hablamos de dependencia, hablamos de un estado en el que entramos como hijos de Dios, como cristianos, donde amamos de tal manera su presencia que permanecemos en ella todo el tiempo. No hay ningún momento del día donde estamos fuera de la presencia, desconectados de la presencia. Y por eso decíamos que esta idea de permanecer era un secreto revelado. Una revelación es algo que ha estado escondido, oculto, y que en un momento sale a la luz. Y esta idea de permanecer aquí, hermosa, expresada por nuestro amado Señor Jesús, en Juan 15 justamente nos habla de eso. Es un secreto. Para mí, aprender a permanecer, yo diría que es el secreto revelado más grande de la vida cristiana. Así que en esta mañana vamos a seguir con esta idea. Estuvimos viendo la idea de permanecer con varios propósitos y dijimos el primero de ellos que era clave para llevar fruto. Estuvimos viendo cuáles eran varios tipos de cristianos. Dijimos el que no llevaba fruto, el que llevaba fruto, el que llevaba más fruto y el que llevaba mucho fruto. Y hoy vamos a estar hablando de algunos puntos más claves relacionados con la idea de permanecer. Y yo hoy quiero inspirarte. Lo que yo sentía del Espíritu Santo a través de esta palabra era inspirar. Y el Señor me decía, quiero que sus corazones se vuelvan a mí en una intimidad más profunda. Así que en esta mañana quiero estar desarrollando 4 ideas muy prácticas, muy sencillas. Sabéis que yo soy muy maestra, muy de estudiar, pero hoy quiero ser muy práctica, muy sencilla, porque lo que quiero es que te quedes con una idea, que la abraces y digas, esto va a cambiar mi vida espiritual. Así que la primera de ellas es que permanecer es la clave para la transformación. Y yo te invito a que busques allá tu Biblia, vamos a estar leyendo. Vamos a ir a Juan 15. Bueno, vosotros lo tenéis fácil porque supongo que va a salir aquí atrás. Pero os animo a que traigáis vuestra Biblia de papel. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra Biblia de papel. No hay como estar subrayando en ella. Bueno, vamos a leer en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a Juan 15. Y vamos a leer desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando el Señor Jesucristo, lo recordamos una vez más. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Recordar que no estábamos hablando de salvación, sino de obras, buenas obras que el Señor ha preparado para que andemos en ellas. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y un versículo hermoso, dentro de estos muchos versículos hermosos, el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que si hoy venías a la iglesia sintiéndote un poco mal, un poco solo, un poco triste, un poco decepcionado, un poco sin valor, recuerda esta verdad absoluta y maravillosa: fuimos elegidos por Él para conocerle. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y vamos a entrar en esta mañana, en este punto. Y, como he dicho, punto 2, permanecer es la clave para la transformación. Y en el versículo 2, el Señor está diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y luego dice: ya vosotros estáis limpios, y nos muestra justamente esta idea de lo que nos limpia. Y se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos usos, muchos propósitos, pero uno de ellos es este efecto purificador. Hemos estado leyendo Levíticos, y dentro de las muchas cosas hermosas que vimos es cuando los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies allí en la fuente de bronce, y sabemos que la fuente de bronce se hizo con los espejos de las mujeres del pueblo de Israel. Y los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies en esa fuente, en esa agua, antes de servir al Señor. Por tanto, nosotros tenemos que entender esta necesidad de limpiarnos y esta necesidad de entender que tenemos que aprender a caminar bajo el poder de la palabra y bajo su poder purificador. La palabra nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no sé si os habéis fijado cómo empieza este pasaje: no os conforméis a este siglo. Y esta expresión lo que está diciendo es: oye, tú, hijo de Dios, cuidado con vivir acomodado a la forma de pensar del mundo que te rodea, a la forma de pensar de este mundo, de este siglo. Porque sabemos, nos dice la palabra, que el Dios de este siglo, con D, y se refiere a Satanás, bajo él está toda esta corriente de pensamiento del mundo. Y toda esta corriente de pensamiento del mundo se opone a Dios y se opone a la verdad de Dios. Por tanto, como cristianos no podemos conformarnos y permitir que la influencia que marca nuestras vidas sea la influencia de este mundo, porque la influencia de este mundo está justamente bajo la influencia de Satanás. ¿Me estás entendiendo? Por tanto, tú no puedes conformarte a ser un cristiano superficial, no puedes acomodarte a esa forma tibia de pensar. Y por eso el Señor es tan radical cuando dice: porque no habéis sido fríos ni calientes, sino tibios. Porque tristemente la iglesia de nuestro tiempo sufre de tibieza espiritual, de una fe que calma la conciencia, pero no es una fe potente, poderosa, productiva. Y como cristianos necesitamos entender esta necesidad de ser purificados y lavados por el poder de la palabra, el poder transformador de la palabra.
La palabra transformación viene del griego metanoia y significa cambio de conducta. Y también tiene dos ideas, una parte positiva y una parte negativa. Es decir, una idea de transformación en positivo, es decir, donde empieza a ser parte de tu vida, tú empiezas a adquirir, en este caso, el carácter de Cristo, pero también empiezas a desprenderte de cosas de tu vieja manera de vivir. Por tanto, no puede haber una vida cristiana productiva, exitosa, si no hay transformación. Y no va a haber transformación si no hay rendición. Y una y otra vez tenemos que poder entender nuestra necesidad de transformación. Una y otra vez hemos hablado de esto en este púlpito, porque yo creo que constantemente somos llamados por el Señor a examinar nuestras vidas. Esta idea de venir cada mañana a los pies de la cruz tiene que ver con entender el valor de la cruz y lo que significa la cruz para un cristiano. La cruz para un cristiano significa muerte. Muerte a nuestro yo, muerte a nuestros deseos egoístas, para que realmente Cristo reine en nosotros. Venir y tomar la cruz no significa tomar una cruz personal, significa tomar la cruz de Cristo, es decir, la vida de Cristo, los sueños de Cristo, los propósitos que Él tiene para nosotros. Y la vez pasada hablábamos de a veces cuántos cristianos vienen a Cristo, cuántas personas vienen a Cristo y le conocen y se hacen cristianos y no entienden que el secreto de permanecer es la clave de la transformación. Cuando nosotros venimos a Jesús y empezamos a caminar en esta intimidad con Él, el poder de su Espíritu empieza a hacer esta obra en nuestro corazón, el poder de su palabra. No sé si habéis escuchado una expresión: al que anda en la miel algo se le pega. Y es esta idea de que cuando empezamos a caminar con Jesús y nos exponemos al poder purificador de la palabra, entonces somos limpiados de nuestra maldad. Somos limpiados de nuestro yo. Y creo que hay muchos cristianos frustrados porque quieren cambio, transformación sin Jesús. Y esto es imposible. Y hablábamos de los esfuerzos humanos por cambiar, de los esfuerzos humanos por ser transformados o por transformarnos. No, es que no funciona así. El secreto está en permanecer en Cristo. Y cuando tú vienes a Cristo, empiezas allí a exponerte a su presencia, empiezas a exponerte a su corazón, empiezas a exponerte a sus propósitos, y esa presencia a la que te expones cada día tiene un poder transformador en tu vida. Deberíamos esforzarnos más como cristianos en aprender a permanecer que en todo lo demás. Porque si aprendiéramos a permanecer, ya estaríamos en la mejor parte. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Yo he llegado a momentos en mi vida cristiana y le doy gracias a Dios porque fue hace muchos años que entendí esta verdad. Entendí que yo creo que lo compartí la vez pasada, había intentado cambiar muchas veces, pero lo había intentado sin Dios. El peligro está cuando somos cristianos y hemos encontrado la fuente de vida y de transformación y todavía queremos seguir esforzándonos humanamente en cambiar. ¿Has tratado de vencer un pecado en tu vida, una tentación en tu vida, en tus fuerzas? ¿Qué trae eso? Cansancio, frustración. Pero te aseguro que si tú te conectaras cada día, cada instante a la fuente de poder que es Jesucristo, yo quiero decirte, no habría ningún pecado sobre el cual no te puedas enseñorear. De verdad, no habría ninguno. ¿Tú crees que Dios nos diría
¿O nos habría dado todos estos mandamientos si creyera que no podemos cumplirlos? Ahora, nosotros por nuestra propia cuenta es imposible. Porque quiero decirte que Cristo cumplió la ley, sí, la ley ceremonial, la ley ritual, pero la ley como tal, los mandamientos, la ley moral sigue estando vigente para nuestro tiempo. Y creo incluso que la ley moral del Nuevo Testamento es mucho más alta que la ley moral del Antiguo Testamento. Y qué maravilloso es descansar en la obra de la cruz y en el poder y la acción del Espíritu Santo. Qué hermoso es pensar que necesitamos depender de Dios para poder ser lo que Él ha destinado que seamos. ¿No te parece un descanso? ¿No te parece un reposo? Nuestro pastor siempre predicaba esta idea del reposo y del descanso. Cuando tú entiendes que no es por ti, no es en tu fuerza, sino que es en el poder del Espíritu Santo de Dios, mira, tú experimentas descanso, tú experimentas reposo. Y nuestro pastor usaba la ilustración de que cuando tú entras en el reposo tú te sientas, estás tranquilo, estás cómodo, estás reposando. A veces estamos batallando con nuestra carne, en nuestra carne. ¿Me estáis entendiendo? La carne no vence la carne. La carne necesita un poder superior para ser vencida, y es el poder del Espíritu en nosotros. Aprender a permanecer es la clave para la transformación. Cuando hay transformación, entonces de manera natural fluirá el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, ¿cómo vamos a entrar en nuevos escenarios de transformación? Ven cada día a buscar su rostro. Ven cada día al secreto de aprender a permanecer. Un cristiano no debería nunca pasar ni un solo día sin buscar a su Señor. Venir y permanecer en su presencia, disfrutarle, deleitarnos. Creo que el diablo a veces nos vende esta película de que la vida cristiana o la presencia es algo tedioso, obligado, impuesto. Es que la vida cristiana es muy difícil, muy dura. Si tú sientes esto, es porque no lo estás viviendo en el poder del Espíritu. No lo estás viviendo en la conexión íntima y diaria con el Señor. Se ha apagado el fuego de Dios en ti, quizás has dejado de permanecer. Se ha apagado el gozo en ti, quizás has dejado de permanecer. ¿Cómo está tu nivel hoy de amor? ¿Cómo está tu nivel hoy de gozo, de paz, de paciencia? ¿Cómo está tu nivel de tolerar a los demás? ¿Cómo está todo? Es que a mí me parece que la palabra es tan potente, tan poderosa. Podríamos venir a ella. ¿Cómo me limpia? Voy a hacer un ejemplo práctico. ¿Cómo me limpia la palabra de Dios? Vengo a la palabra. Leo Gálatas 5, 22, 23 en mi tiempo en la mañana y empiezo. El Espíritu Santo me dice que su fruto es amor. ¿Cómo estoy en amor? No estoy muy bien. Creo que le contesté mal a mi hija. Creo que le contesté mal a mi compañero de colegio. ¿Me estáis entendiendo? Me expongo a la palabra. El gran problema es que nosotros no queremos ser transformados en nuestra mente. Aquí lo dice muy claro. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente. La renovación de vuestra mente. No va a haber un cambio en nuestra vida, insisto, si no hacemos un reset. ¿Sabéis lo que es un reset? Sí, un reset. Nuestra mente necesita hacer un reset. Y voy a hacer una analogía con algo que en lo que estamos, estamos, Lau y yo. Resulta que dentro de las muchas cosas por las que hemos estado orando es por la salud de Laura y la mía. No sé si recordáis que cuando viajamos a grabar el primer sencillo, Laura iba a grabar y tenía amigdalitis. La cogieron los virus colombianos y mejor dicho. Entonces,
estuvo muy mal, Dios se glorificó, pero cada vez que vamos a Colombia se enferma. Y aquí pues sabemos que su salud no es muy fuerte. Yo dije al Señor, Señor, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, y os pedí oración a algunos de vosotros por la salud de Laura. Y recuerdo que Dios fue lindo porque a través de alguien de la iglesia me comentó de un doctor que hace en Macedonia, un doctor que hace test genéticos. Entonces Lau y yo nos hicimos un test genético. Y resulta que tenemos un montón de intolerancias. Vamos, estamos llenas de intolerancias. Estamos de UCI, Lau y yo, ¿no? Bueno, entonces tenemos un montón de intolerancias, y el punto es que nos decía el doctor que cuando tú eres intolerante a un alimento o a algo, tu cuerpo empieza a luchar para defenderse de esa intolerancia. Cuando tú lo consumes, todo tu cuerpo empieza a activarse para rechazar esa intolerancia, y eso una y otra vez va desgastando tu cuerpo. Entonces él lo que nos proponía es para limpiar el cuerpo hay que resetearlo. ¿Cómo se resetea el cuerpo? Tienes que dejar ese alimento por determinada cantidad de tiempo, 40 días, 2 meses, 3 meses, y se supone que al cabo de ese tiempo tu cuerpo ha eliminado todo ese rastro de ese alimento, de esa intolerancia, de lo que ha causado en tu cuerpo la intolerancia, y empieza a estar limpio. Entonces tu cuerpo empieza a funcionar bien y puedes consumir esos alimentos, pero ya la reacción anterior se ha cortado. ¿Por qué? Porque se reseteó tu cuerpo. Y yo pensaba, en la mente es igual. A veces venimos a Cristo y nuestra mente sigue atiborrada, envenenada por esa vieja manera de pensar, y venimos a Cristo y queremos seguir pensando de esta misma manera, pero necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo se tiene la mente de Cristo? A través de la exposición a la palabra de Dios. Por tanto, necesitamos hacer un reseteo de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y realmente empezar a movernos con la mente de Cristo. Vamos al segundo punto. Bueno, en este caso sería el tercer punto. Permanecer es la clave para caminar en el poder de Dios. Permanecer es la clave para caminar en el poder de Dios. Y el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Wow! Tremendo que el Señor nos diga que podemos pedir todo y nos será hecho. Y por supuesto, esto para mí me habla de un poder tremendo. Imagínate que tú hoy pudieras pedir todo y el Señor lo hiciera. Dime si esto no es poder. El Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, nos está dando el poder de pedirle todo lo que queramos, y Él lo va a hacer. Hay poder de Dios disponible para sus hijos. Y a veces como que no logramos entender esto, porque yo sí creo que el gran problema de no permitir que nuestra mente sea renovada es que no vamos a entender el lenguaje espiritual de Dios y no vamos a entender lo que Dios dice. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, pero hablaba también a los discípulos, y había muchas cosas que la multitud no entendía, ni los discípulos a veces entendían. Pero nosotros tenemos que aprender a entender, porque si no entendemos vamos a vivir en escasez espiritual. El Señor Jesús en la cruz conquistó tantas cosas para nosotros. Hay un banquete espiritual, y quizá tú como cristiano estás viviendo con las migajas que caen de la mesa, como aquella mujer sirofenicia cuando estaba pidiendo un milagro para su hija. Hoy tenemos que entender que hay un poder disponible para los hijos de Dios, y ese poder empieza cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Como hijos de Dios hay una promesa sobre nosotros que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, alguien que va al lado de nosotros y nos enseña, nos ayuda, nos
nos acompaña. Es Dios en nuestro interior. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el propósito aquí en este pasaje de recibir al Espíritu Santo, de que venga el Espíritu Santo? Recibir poder. ¿Tú crees que vamos a poder ser cristianos efectivos en este mundo si no tenemos el poder del Espíritu Santo? Otra vez volvemos a la misma idea. ¿Por qué vivimos en escasez espiritual si tenemos la plenitud de Cristo a nuestra disposición? ¿Por qué nos acostumbramos a una manera de vivir tan pobre en lo espiritual cuando tenemos una llanura llena de cosas que el Señor Jesús conquistó por nosotros en aquella cruz? El poder. Como cristianos necesitamos el poder, y aquí nos habla de poder para testificar. ¿Cuántos de vosotros sentís carga por personas allí afuera que se están muriendo sin conocerle, que tienen vidas perdidas, vacías? ¿Cuántos? ¿Quieres poder para testificar? No, es que me da miedo, no, es que se me duerme la lengua, no, es que no sé qué decir. Poder. El Espíritu Santo de Dios ha venido sobre ti, has sido bautizado, pues hay poder de Dios sobre ti, úsalo. Úsalo. Ese poder no es para que tú digas tengo el poder del Espíritu, es para que lo uses. Poder de Dios es acción en la vida de los cristianos. Poder para vivir vidas cristianas victoriosas. Insisto, no vas a poder vencer el pecado, la tentación, si no tienes el poder de Dios activo en tu vida. Poder para vencer, para pisar al enemigo, para pisar a Satanás. A veces se levanta sobre tu vida rugiendo como un león y te intimidas, pues hay poder de Dios en ti para que seas tú el que ruge fuerte. ¿Por qué vivimos atemorizados? Hay gente que dice, y lo he escuchado muchas veces, no, es que yo no quiero caminar más profundo en la fe porque entonces Satanás me empieza a atacar. Dios, si con esas estamos. Yo he escuchado a gente decir eso. Si tú no lo has dicho, te estás sorprendiendo, pero si lo has dicho, sabes que Dios está hablando sobre ti. Y sí es cierto, probablemente el enemigo no se va a meter contigo. Lo decía cuando prediqué hace un par de domingos. Porque si tú no representas ninguna amenaza para él, probablemente no se meta contigo. Pero tú crees que la vida del unigénito dada por ti en aquella cruz fue dada para que tú vivas esa vida intimidad. Me encanta cuando enseñamos a nuestros niños desde pequeños que si tienen una pesadilla o tienen miedo, en el nombre de Jesús pueden reprender ese espíritu de temor. Me encanta cuando enseñamos a nuestros niños desde pequeños a usar todo el arsenal espiritual. Yo enseñé a Laura cuando era pequeña, a Mateo. Tú tienes el poder, cariño, Cristo está en ti, tienes el poder en tu vida. Si les enseñamos desde pequeños, cuando sean adolescentes, va a ser natural que muevan en ese poder. Cuando sean adultos, va a ser natural que muevan en ese poder. Yo siento que yo me levanto y yo estoy bajo ese poder. Yo siento que salgo y voy y estoy bajo ese poder. Porque es real para mí, tan real como el oxígeno que respiro hoy, que no lo veo, pero lo puedo respirar. Es real el poder del Espíritu en mi interior. Es real cuando una mañana me levanto y no me siento como muy así, pero tengo desafíos del día y tomo autoridad en el nombre de Jesús y me levanto en el poder de Dios y puedo hacer todas esas buenas obras que Él preparó para mí. Todos los días se levantan cosas para oponerse delante de nosotros, para que no cumplamos los propósitos de Dios. Poder. Yo quiero decirte, el enemigo no quiere que tú sepas que tienes este poder. Vamos a leer Efesios 1. Este es uno de mis pasajes preferidos.
¿Lo tenéis? Deberíamos volver a hacer batallas bíblicas, ¿no, cariño? ¿Jugasteis alguna vez batallas bíblicas? Bueno, cuando tienes Biblia, papel se puede, cuando la otra es trampa. Vamos a Efesios 1 y vamos a leer desde el versículo 15. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mirad qué lindo, era notoria la fe y el amor en esta iglesia de Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Recordáis? Una verdad que ha estado escondida, pero ahora sale a la luz. Revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es nuestra esperanza? La eternidad con Cristo. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, herencias espirituales aquí hoy y en la eternidad? Versículo 19, este pasaje. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Decirme si esto no es una supereminente grandeza de su poder. Vamos, es que no puede usar un adjetivo mayor que exprese algo inmenso, infinito, gigante. Y mira lo que dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros, tú y yo, los que hemos creído. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa supereminente grandeza de su poder que está hoy disponible para los hijos de Dios es la misma que operó para resucitar a Cristo de la muerte. Ese es el poder que está disponible hoy para nosotros. ¿No te parece increíble y maravilloso? ¿En qué porción de poder estás viviendo hoy? Porque hay un poder increíble y tremendo para ti y para mí. Yo anhelo caminar en lo sobrenatural de Dios. ¡Wow! Me encanta cuando veo que Dios está haciendo cosas que se salen de lo normal, de lo usual, de lo cotidiano. Me encanta ver el poder de Dios operando. Me encanta ver su sobrenaturalidad en medio de nosotros como sus hijos. Satanás no quiere que tú entiendas este poder. Por eso Pablo empieza diciendo: yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis entender eso que tenéis disponible pero que no estáis usando porque no lo entendéis. Hoy tienes que poder realmente despertar a este entendimiento, porque si tú lo consigues, hoy vas a entrar en otra dinámica espiritual y en otro escenario espiritual. Y es interesante porque no es un cheque en blanco. No sé si habéis visto que hay condiciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí. Queremos poder de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos primero permanecer en Él, conectados a Él. Y mis palabras permanecen en vosotros. No hay poder para motivaciones egoístas. No hay poder para que te compres el Lamborghini. Ese no es el poder de Dios. Hay poder, sí, para que puedas orar por gente que ha estado cautiva y reciba libertad. Hay poder para que puedas decirle al enemigo: huye, cuando está atacando tu casa, tu familia.
Hay poder cuando puedes decirle a Él, no toques mis finanzas, yo soy fiel con Dios. Ese es el poder que está disponible para nosotros. Poder unido a su corazón, no de manera independiente. Hay una historia que escuché alguna vez del poder que hay en la oración. Y hay mucho poder en la oración. Hay mucho poder en la oración. La oración del justo puede mucho. Y luego nos dice que Elías, un hombre como nosotros, de carne y hueso, Elías oró y se cerraron los cielos por 3 años y medio, no hubo lluvia, y luego volvió y oró y llovió. Y hace mucho tiempo escuché esa historia que había un hombre cristiano que tenía un vecino y el vecino estaba metido en el satanismo. Y un día se encontraron en la calle, allí salieron juntos y él le pregunta, Santiago, ¿estás orando por mí? Y entonces Santiago le dice, sí, ¿por qué? Le dice, porque me está estorbando, Laura, no sigas orando. Pensaba, nuestra oración tiene poder. ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no somos más entendidos del poder de la oración? Necesitamos entrar en este entendimiento del poder de Dios a nuestra disposición si nuestro corazón está unido a su corazón. Cuarto punto, es la clave para amar a los demás. Permanecer es la clave para amar a los demás. Y el versículo 9 nos dice, justamente nos da la clave, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pensaba qué hermoso esto. El Señor Jesús está diciendo, mi Padre, así como mi Padre me ha amado. ¿Por qué el Padre amaba tanto a Jesús? Por su obediencia. Sabemos que el Señor Jesús no se movió ni un centímetro de la obediencia al Padre. Había una intimidad absoluta, una dependencia. Él decía, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. En todas las cosas, una obediencia sacrificial. Y Él dice, así como el Padre me ha amado a mí, así yo también os he amado a vosotros. Y habla como algo que ya existe. Ya está ese amor sobre nosotros. Y luego nos dice, permaneced en mi amor. Y pareciera que dijera, yo os amo, pero esa cobertura, ese amor es como una cobertura. Y me he traído algo para ilustrar esta idea. Lau, ¿me pasas eso que tienes a tus pies, por favor? Gracias. Y yo creo, si alguno está preocupado por los agüeros, yo no creo en eso, ¿eh? Vale. Yo creo que lo que está diciendo es eso. Tú y yo ahora estamos bajo la cobertura del amor de Dios. Y la cobertura del amor de Dios es como este paraguas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Permaneced en mi amor. Es decir, hay una elección de nuestra parte si permanecemos o no en ese amor. Tú puedes salirte de ese amor. Es nuestra elección. Yo creo que todo lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús, por supuesto, es maravilloso, pero es nuestra elección. Nosotros decidimos si permanecemos en Él para dar fruto, para ser transformados, para tener poder y ahora para permanecer en su amor. ¿Cómo vamos a amar con el amor de Dios si no permanecemos en su amor? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a amar a los demás? ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Dímelo tú. Si es muy difícil amar a ese nivel básico a veces,
como esposos, cuando te saca la rabia tu esposa, difícil amarla, ¿verdad? A veces es difícil amar a ese hijo cuando se pone rebelde. Es difícil amar a esa mamá pesada, cansona. Y estoy hablando del nivel básico de amor donde damos por sentado que nos amamos de manera natural, biológica. Pero ¿y qué pasa cuando nos salimos a niveles más exigentes del amor? Cuando te dice tienes que amar a tus enemigos, tienes que amar a los que te hacen daño. No puedo, Señor, no puedo. Claro que puedes si permaneces en su amor. Otra vez, ¿por qué lo ponemos tan difícil? Si lo único que tenemos que esforzarnos es en permanecer unidos a Él, porque es la única manera de hacer todo lo que Él nos pide. Permanecer en su amor. Y pensaba, qué difícil es amar a esos niveles en los que Dios nos pide que amemos a los demás. Yo siempre he dicho que como cristianos no nos debería caer mal nadie. Nadie nos debería caer gordo. Eso es falta de amor. Como cristianos nunca deberíamos negar el saludo a una persona. Nunca. Mira, yo he saludado a gente que me ha volteado la cara. Me ha dado tristeza, pero lo hago. Primero porque para mí es una regla de cortesía básica. Y segundo, para no darle la victoria a Satanás. Bueno, y tercero, para que luego digan, ay, la pastora, y mira, me vio y nos saludó. No, mira, yo creo que hay cosas que son difíciles en la vida cristiana. Yo creo que una de las cosas difíciles es el perdón. Eso es una realidad. Porque de manera natural nos cuesta perdonar. Yo creo que cuando alguien nos ofende o nos hace daño, nuestra carne de manera natural, ¿qué quiere hacer? Pagar con la misma moneda. ¿Verdad que sí? ¿Me vais a decir que no? Por favor, que la carne es malvada. Si a ti te dan un puño, ¿tu carne qué quiere hacer? Dar otro. ¿Ah? ¿No te da rabia cuando a veces estás en la fila y alguien se te mete? Cosas básicas. O eres un pacifista, ya el Espíritu Santo ha obrado tanto en ti que ya ni te acuerdas de eso, pero la carne es mala. De manera natural nuestra carne quiere, cuando recibe un daño, devolver de la misma manera. ¿Cómo vamos a combatir estas cosas que están en nuestra carne si no hay algo superior en nosotros? Yo he decidido amar a mis enemigos. He decidido amar a las personas que me han hecho daño. He decidido amar y orar por ellas y bendecirlas. Y a veces sé que se han ido y han hablado mal y han levantado mentiras, pero me gozo, como dice la palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. ¿A quién le debo mi corazón? A Dios. Si Dios sabe que no tengo nada, no hice nada malo, que vayan a hablar, que vayan a decir, pero que sea mentira. Y a veces ha habido cosas, recuerdo hace muchos años, hubo una situación con el pastor, hace muchísimos años. Y recuerdo que alguien hizo algo contra él y a mí me dolió. Y es increíble porque a veces hacen cosas contra ti y no te duelen tanto, pero cuando hacen cosas que dañan a los que tú amas, uy. Y yo recuerdo que yo estuve 3 días arrodillada a los pies de la cruz orando para soltar esto. Y era tan horrible lo que sentía, era tan horrible, porque sentía rabia, sentía ganas de coger a esa persona y ahorcarla. Sentía ganas de decirle que no volviera a la iglesia. Sentía ganas ¡ay! Tremendo, ¿no? Pero yo sabía que eso no era lo que Dios quería. Por tanto, yo tenía que vaciarme de eso que yo estaba sintiendo, porque mis emociones no podían gobernarme. ¿Te das cuenta? Solo hay un rey. O eres tú o es el Señor.
Y recuerdo 3 días, y el primer día y me arrodillaba y lloraba, Señor, arráncame esto, te lo entrego, tómalo, Señor, es tuyo. Y me levantaba y me iba a hacer cosas y se venía conmigo. Les ha pasado, ¿verdad? Como una sanguijuela se te pega. Y volvía ya otra vez, Señor, no quiero esto, lo perdono, Señor, no le tengas en cuenta. Y otra vez, 3 días, Dios, qué agonía. Y yo sabía que tenía que desprenderme de eso. Y eso me abrazaba así como no te dejo y yo suéltame. Al final, a los 3 días, con toda la paz, fue como un parto. Las mamás saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esa contracción dolorosa, y viene el niño, todo queda en paz, como un oasis. Qué cosa tan increíble es. Yo nunca he visto un cambio más abismal que eso. Y recuerdo, bueno, las que hemos tenido partos sin anestesia, porque ya con anestesia supongo que es otra cosa. Y recuerdo que al tercer día se fue eso, gracias a Dios. Y recuerdo que pude orar y le bendigo, Señor. Y decido amarle, Señor. Y pido que le tengas misericordia porque se ha metido con el pastor. Y espiritualmente eso es algo muy serio. Tenle misericordia, Señor, no le tomes en cuenta, ayúdale. Y pasé del primer día de Señor, tómala en cuenta como Alejandro el Calderero, Señor. Es un chiste cristiano, muchos han entendido. Es imposible amar con el amor de Dios si no permanecemos en su amor. ¿Te cuesta amar a alguien? ¿Te cuesta amar a alguien? A mí también. Y algunos están sentados aquí. No, es una broma. Hace mucho rato crucé esa frontera. Hace mucho rato aprendí a amar con el amor que se da, no con el amor que espera de los demás. Y he decidido amar. Es una elección, el amor es una elección. Y el amor se perfecciona cuando aprendemos a amar a la gente difícil. Y yo siempre he dicho, la gente difícil me enseña y me exige depender más de Dios. Porque sé que no podría amarla si no es en el amor que viene de Él. Y finalmente vamos al último punto, es la clave para recibir la revelación de Dios. Es la clave para recibir la revelación de Dios. Dice aquí el Señor Jesús en el versículo 15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ya estamos hablando de un nivel de intimidad que lo podríamos relacionar con los cristianos que dan mucho fruto, que ya han entrado a un nivel de relación y de intimidad tan profunda con el Señor, que entonces el Señor les empieza a revelar los tesoros de su corazón. Y yo no sé si a ti te pasaba en esa falta de personalidad, de cuando éramos niños o adolescentes, que querías estar como con la gente popular, o de pronto tú fuiste un popular y querían estar contigo, ¿no? Pero yo me acuerdo que había gente con la que yo quería estar. Y cuando estaba con esa gente me sentía importante. Ya luego cuando llegué a la vida cristiana y conocí a mis pastores, yo recuerdo que a mí me encantaba estar en los escenarios donde estaban mis pastores. Y me encantaba cuando de pronto mi pastora me contaba cosas privadas que yo sabía que no le contaba a nadie. Y de eso es de lo que está hablando aquí. De cuando desarrollamos un nivel de intimidad con Dios, que entonces Dios te dice, oye, ven, te voy a contar un secreto. Esto no lo sabe todo el mundo. Esto no lo comparto con todos. Esto solamente lo comparto con mis escogidos. Y no te está engañando. Dios no engaña. Dios no es como los papás. Recuerdo que mi mamá, cuando yo sufría, cuando llegó mi hermana, yo tenía 7 años, había sido hija única, y cuando llegó mi hermana y toda la atención era para mi hermana, yo odiaba a mi hermana. Y recuerdo que un día mi mamá me dijo, Pati, tú eres mi preferida. Y yo, me volvió el alma al cuerpo, me sentía tan especial. A los años un día estaba peleando con mi hermana y le dije, yo soy la preferida de mi mamá. Y me dijo, no, soy yo. Y yo le dije, no, mi mamá me dijo que yo era la preferida. Y me dijo, a mí también.
Y sabes que en esta historia, bueno, en esto que dice el Señor Jesús, yo te digo que todos seríamos de los preferidos. Para Dios no hay VIPs, ¿sabes? Pero lo que sí hay es hijos que responden diferente. Eso es lo que hace la diferencia en lo que recibimos del corazón de Dios, en nuestra respuesta. Aquí Dios está diciendo, mi revelación es para todos los que quieran venir a este nivel de intimidad. Si tú vienes a este nivel de intimidad, Dios te va a revelar. Voy a terminar con esto. No sé si recordáis que os pedí que estuvierais orando por Mateo. Que dije que sentía una carga. El lunes, Mate tuvo una situación muy seria y estuvo a punto de morir. Y es en serio lo que os estoy contando. No os voy a dar detalles, si algún día lo quiere compartir. Yo esa mañana me levanté desde, no me acuerdo, de las 4 de la mañana y oraba y tenía ganas de llorar. Y yo conozco, porque yo os he dicho, yo he aprendido a observarme mucho. Esta tristeza es del mundo, esta tristeza, hay algo que me esté causando tristeza, pero era algo profundo. Y estaba orando también porque iba a haber una administración importante esa tarde y me habían pedido oración, pero dentro de eso estaba todo el tiempo un clamor por Mateo, un clamor por Mateo, un clamor por Mateo, un clamor por Mateo. Y luego, cuando ya era la hora de que tenían que llegar al barco, le pregunto a mi esposo, ¿sabes algo de Mateo? Me dijo, no. Y yo, por favor, pregúntale. Y ya por la noche me dice, le digo, Matt, ¿estás bien? ¿Ya llegaste al barco? Y me dice, sí, mamá, ya llegué. Y al día siguiente nos llamó y nos contó la situación. Matt estuvo a punto de morir. Dice que llegó un momento donde se rindió, pensó que iba a morir de verdad. Y yo recuerdo que de allí yo salí, hablábamos tal, y yo me fui a mi habitación. Y yo creo que llevo varios días llorando y dándole gracias a Dios. Porque Dios me reveló que iba a pasarle algo a mi hijo y que teníamos que estar orando. Dios siempre ha sido tan bueno y me ha revelado cosas de protección sobre mis hijos, muchas veces, desde que eran pequeñitos. Cosas muy puntuales. Y esta vez Dios nos levantó en oración por Mateo. Yo no sé si no hubiéramos orado, si lo hubiera protegido, no voy a entrar en esos debates teológicos, pero sé que a mí me dijo Dios que orara por él, por protección sobre su vida. La revelación es mucho. La revelación son muchas cosas del corazón de Dios. Puede ser revelación a través de la palabra. ¿Cuánta revelación ha habido en Levítico? Tesoros tremendos, una lectura compleja y sin embargo Dios te habla, pecado, santidad. ¿Cuánta revelación hay ahora que estamos leyendo Lucas? Cosas que tú dices, ¡oh! ¡Wow! Me está hablando el Señor. Esto es para mí. Pero también hay revelación de este tipo. Ora por tu hijo. Su vida está en peligro. Gracias por haber orado. Gracias por estar orando. Gracias, de verdad. Yo sí creo que nuestras oraciones hicieron que Mate estuviera protegido. Y yo creo, y es más, yo sentía en mi espíritu, y lo hemos orado así en estos días, yo creo que no solamente hubo algo físico de atacarle, yo creo que había algo espiritual por matarle. Recordé cuando Mateo estaba muy pequeño y yo creo que tenía 3 meses de embarazo y había estado en reposo porque tenía peligro de aborto. Y el primer día que me lleva mi esposo, porque ya me recuperé e iba a trabajar, íbamos subiendo por una avenida principal y un taxi no hizo un stop y nos embistió. Y recuerdo que nuestro coche dio así varias vueltas, pero el día anterior, revelación, el día anterior Dios le había dicho a mi esposo que Mateo iba a estar bien. Y habíamos estado con la angustia y todo, porque claro, cuando dicen peligro de muerte, de aborto, tú todo el tiempo no sabes si va a vivir, no va a vivir. Y el Señor le había dicho a mi esposo, Mateo va a estar bien. Y cuando yo estaba allí, en esas fracciones de segundo que el coche está dando
así vueltas. Lo único que recuerdo es, Mateo va a estar bien, porque claro, fue lo que a mí me dio miedo. Inmediatamente el golpe era Mateo. O sea, 3 meses, 4 meses podía tener en ese momento. Sí, creo que 4 meses, porque yo estuve 4 meses en cama. Y yo tenía puesto el cinturón de seguridad. Y cuando fuimos al hospital, el doctor estaba impresionado. Me dijo, no hay ni siquiera hay hematoma en la placenta. Dice, es que sorprendente, que esté perfecto. Y cuando Mate nos contó esto, recordé ese día. Recordé aquella vez donde yo sabía que había algo contra él que lo quería matar y Dios lo guardó. Revelación, revelación, revelación. ¿Cómo está el nivel de revelación de Dios sobre tu vida? Necesitamos revelación, por supuesto, para no tomar una mala decisión, para no meterte en un mal negocio, para no meterte en una relación que solamente te va a destruir, para proteger a tus hijos, para proteger tu vida. Revelación de Dios para saber hacia dónde te llama. Ponte de pie. Cierra tus ojos. No hables, no te distraigas. El Señor ha estado hablándote en esta mañana. Y yo empezaría diciéndote dónde te has conformado y dónde te has acomodado. Hoy, haz noble tu corazón delante del Señor. Y evalúate en estos puntos de los que hemos estado hablando en esta mañana. Porque la respuesta a tu evaluación en cada punto lo que va a manifestar es cómo está tu nivel de permanencia, cómo está tu nivel de intimidad y de más que unidad con Dios. ¿Cómo estás en este punto de tu vida como cristiano? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Tus emociones han sido transformadas? Hoy ves cada día transformación en tu vida. Hay personas a tu lado que te aman sinceramente y te pueden decir, ¿cómo has cambiado en esto? ¿Cuánto fruto estás dando? ¿Cómo está tu nivel de rendición? Porque sin rendición no hay transformación. ¿Estás hoy donde quieres estar, donde sabes que Dios te llama? ¿O has estado dando vueltas en el desierto una y otra vez sin salir de las cosas que te tienen cautivo, atrapado? Como cristianos no deberíamos estacionarnos en ninguna etapa de crecimiento en nuestra vida. ¿Cómo han sido estos 3 últimos meses, estos últimos 6? ¿Cómo está tu avance? ¿Cómo está tu fruto? ¿Cómo está tu obediencia y tu docilidad al Señor? ¿Cómo está tu exposición a la palabra, a la transformación por medio de la palabra? ¿Cómo está tu limpieza? ¿Dejas que la palabra te limpie? ¿Entiendes que necesitas ser limpiado? ¿O ya te has acostumbrado a vivir y a convivir con el pecado? Dios es santo. Dios es santo.
y nos llama a ser santos como Él es santo. ¿Cómo está tu nivel de poder hoy? ¿Hay poder de Dios en tu vida? ¿Eres consciente del poder de Dios en tu vida? ¿Lo usas? ¿O caminas como si no existiera? ¿O eso es para otros, pero no para ti? Necesitas entender. ¿Cómo está tu nivel de amor? En lo básico, saca sobresaliente. El nivel de amor que va más allá, el que realmente es exigente, el amor que no busca lo suyo, el amor que no es egoísta, el amor que no guarda rencor, el amor que no se irrita, el amor que no hace nada indebido, el amor que no se enfada. ¿Cómo está tu nivel de amor? Y hay una palabra que viene a mí y es indiferencia. Indiferencia. A veces sencillamente decidimos que esas personas que nos cuestan se nos vuelvan indiferentes. ¿Cómo está tu nivel de revelación? El nivel de revelación de Dios sobre tu vida, ¿cómo está? Dios te cuenta los tesoros de su corazón. Dios te llama y vas. Te puede llamar a las 3 de la mañana, 5 de la mañana y te dice: ven a mi secreto, quiero contarte algo, y vas. O de pronto eso no te pasa nunca, pero entonces ora: Señor, yo quiero los tesoros de tu corazón, yo quiero esas revelaciones, háblame, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Si estás allí, entonces los pasos son hacia permanecer en intimidad con Él. Recuerda lo que el Señor me dijo, que quería que corazones se volvieran a Él en esta mañana. Que corazones pudieran entender el secreto de permanecer. Hoy ven a su corazón. Yo siento en mi espíritu una batalla espiritual en este lugar. Hay enemigos que se levantan hoy para hacerte indiferente este mensaje. Enemigos que hoy están tratando de influenciar tu mente, enemigos espirituales, pero también tu propia carne endurecida, abstraída, endurecida. Y el Señor me dice: para ti en esta mañana te has endurecido frente a mi amor. Me has dado la espalda y finges que no me entero. A veces vienes y hablas conmigo y me dices cosas que crees que me van a hacer sentir bien y feliz, como para intentar convencerme. Sin embargo, en el fondo sabes que estás lejos de mi corazón. Te has ido en pos de tus amantes y te has negado a la pureza de mi amor. Y hoy te digo: vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a la pureza y a la santidad. Vuelve al lugar de la intimidad donde solo yo te sacio. Vuelve a santificar tus manos y tus pies. Vuelve a santificar esa mente que se ha depravado en pos de sus amantes, te dice el Señor. Vuelve a mi corazón.
no te amenazo, te dice el Señor. No te amenazo. Quiero que vuelvas porque te amo. En esta mañana, haz tu corazón tierno al Señor. Esto es algo entre tú y Él. Solo tú sabes qué tan lejos estás en esta mañana de ese lugar de intimidad. Solo tú sabes qué tan lejos estás de ese lugar secreto. Solo tú sabes. Pero yo quiero decirte, no esperes más. Esto te lo digo yo en esta mañana. No esperes más. No esperes más. Hoy no se oculte el sol sin que hayas tomado las decisiones que tienes que tomar de volver a su corazón. Hoy estás vacía. Cisternas rotas en las que has venido a refugiarte. Vuelve a mi corazón, te dice el Señor. Vuelve a mi corazón, te dice el Señor. Ahora toma un momento allí para hablar con Él. Algunos aquí necesitan arrepentirse porque le has dado lugar a otras cosas en tu vida que han reemplazado el lugar de Dios. Y esas cosas te seducen una y otra vez, una y otra vez. Y en algunos esas cosas no son pecado en sí mismas, pero te alejan del corazón de Dios y se vuelven pecaminosas por eso. Toma decisiones en esta mañana. Toma decisiones en esta mañana. Toma decisiones en esta mañana, Señor. Tú hoy nos llamas tu pueblo. Tú hoy nos llamas tus hijos. Hoy yo te doy gracias por el remanente fiel en este lugar. Por esos hombres y mujeres que no han doblado su rodilla a Baal. Esos hombres y mujeres que hoy anhelan caminar contigo en la más absoluta intimidad. Te doy gracias por esos hombres y mujeres en esta mañana que hoy entienden que no hay que esperar más, que hoy es el día de restauración. Esos hombres y mujeres que hoy deciden dejarlo todo por volver a tu corazón. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos allí donde estás. Ven Espíritu Santo de Dios, hay una unción fuerte en esta mañana ahora, disponible para los que decidan hacer pacto de fidelidad con el Señor en esta mañana. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, venga tu poder que se afirma sobre los débiles en esta mañana. Aquellos que hoy se sienten débiles pero que saben que son fuertes en tu fuerza, Señor. Esos que hoy saben y se conocen a sí mismos, pero que dicen hoy no miro mis gigantes interiores ni los exteriores. Hoy miro el poder de tu Espíritu que se perfecciona en mi debilidad. Hoy me visto de poder, me visto del poder que está disponible para mí. Hoy pido que mis sentidos espirituales puedan entender y comprender este poder disponible para los hijos de obediencia en esta mañana. Yo necesito entender esto. Espíritu Santo, ven ahora Espíritu Santo de Dios, ven ahora, Señor, sobre las mentes cautivas, sobre las mentes entenebrecidas, sobre las mentes engañadas. Ven Espíritu Santo de Dios y en el nombre de Jesús declaramos el poder de tu verdad. El poder de tu verdad que trae libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda operación del maligno sobre mentes para cerrarlas, para mantenerlas cautivas, para mantenerlas enceguecidas. Hoy declaramos que se anula este poder. Declaramos que se anula este poder. Declaramos mentes renovadas en este lugar.
mentes que se disponen para ser reseteadas, mentes que se disponen para que realmente tu Cristo y tu mente empiece a gobernar. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, más hambre, Dios, más hambre de ti. Oh, salimos de las orillas para ir a aguas profundas. Salimos de los lugares de comodidad para ir a esos escenarios de intimidad donde revelas los tesoros de tu corazón, donde unges nuestras manos con poder de lo alto, donde unges nuestra boca. Gracias, Señor. Quédate un poquito más allí. Levanta tus manos. El Espíritu Santo no ha terminado aún. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Y el Señor le dice a alguien esta mañana: hoy renuncia a los monólogos del pasado, las voces que han sido cómplices contigo hasta el día de hoy. Pon enemistad entre ellas, entre tú y ellas, como hay distancia entre el cielo y la tierra, y yo volveré mi corazón a ti, te dice el Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, y porque la nube de gloria que cubre tu casa hoy va en aumento, Señor. Y la nube de gloria sobre este lugar hoy y mañana y en los días que vienen por delante, declaramos que será mayor, será mayor, será mayor, será mayor, será mayor, porque avanzamos a tiempos de mayor intimidad con nuestro Rey y Señor. Te amamos, te amamos, te amamos y te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. 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 Dios, glorifícate, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate con poder sobre tu pueblo. Glorifícate, Señor. Sé glorificado y glorifícate, Señor. Oh, gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Rey de gloria. Bendito eres, Rey de gloria. Todo honor y toda gloria para ti, Señor, por siempre y siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén.